Les invito a que vayan conmigo a la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11 y vamos a dar lectura del versículo 17 al versículo 19. Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hasta ahí. Continuando con nuestros mensajes del Evangelio en Génesis, el día de hoy vamos a ver el Evangelio del sacrificio de Isaac. Debemos decir, hermanos, que por justicia y fidelidad al relato de Génesis es que tomamos este insondable relato, a pesar de que en otras ocasiones siervos de Dios han expuesto este mensaje de una manera mucho más excelente. Y a pesar también de las abundantes flaquezas del predicador en este lugar, hermanos, por ser fieles al relato de Génesis, tomaremos este mensaje. Debemos decir, hermanos, que aunque muchos han tratado de exaltar la firmeza de Abraham y otras virtudes de él, de su persona, como su fortaleza, como su convicción, la realidad es que nuestro texto indica, hermanos, que el combustible de la fe y de la firmeza de Abraham era precisamente su fe. El combustible de esa firmeza era su fe. Dice el verso: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Estos versículos nos narran el relato que ya leímos hace un momento en el Génesis capítulo 22, cuando Dios probó a Abraham y le dijo: entrégame a tu hijo, a tu único, al que amas, y sacrifícalo delante de mí en el monte que yo te mostraré. Y hermanos, aunque muchas personas se esfuerzan en exaltar a Abraham como un gran hombre, como un hombre de una gran fe, como una persona excepcional, como una persona cuyas cualidades y virtudes eran tales que Dios no podía pasar por alto y entonces tenía que obrar a través de él. Lo que la Escritura nos enseña, hermanos, es que Abraham hizo todo esto por fe. Pero, ¿qué es la fe? Cuando nos preguntamos ¿qué es la fe?, nos preguntamos también, ¿es acaso necesario definirla? Bueno, la respuesta en este momento es sí. Entre tantas definiciones psicológicas y humanistas y mundanas de lo que es la fe, hermanos, es necesario que recordemos en este momento qué es la fe. El comentarista William Hendrickson traduce Hebreos capítulo 11, versículo 1, texto que todos ustedes se saben de memoria y pueden observar con sus ojos. Ahí el verso 1 dice la versión 60. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos de ustedes se aprendieron ese texto de memoria. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en la vida práctica? Significa que tener fe es que nosotros nos autoconvenzamos a nosotros mismos de que va a suceder lo que nosotros queremos que suceda. Como en muchos lugares el día de hoy se dice, tú créelo,
Trae tu dinero y el Señor te va a dar 100 veces más. Aunque digas, no, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Tú ignora tus pensamientos y di, eso va a suceder, eso va a suceder. Repítelo, repítelo. Y va a suceder. Ten fe y va a suceder. Hermanos, eso no es fe. Muchas personas llaman fe a lo que la psicología llama el pensamiento positivo. Y piensan que al repetirse ellos muchas veces las mismas cosas de manera positiva, entonces de manera mística van a atraer las buenas vibras y entonces va a suceder lo que ellos esperan. Y algunos de ellos dicen, repítelo, confiésalo, decrétalo. Lo que tu boca diga, eso va a suceder. Ten fe. Y piensan que eso es la fe. Y ahí andan muchas personas tratando de ejercitar esa clase de supuesta fe en muchas cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual, sino que precisamente tienen que ver con las cosas materiales. Y están diciendo, por fe voy a tener esa mansión, por fe voy a tener aquel carro, por fe voy a alcanzar esta promoción en el trabajo, por fe voy a hacer esto, por fe voy a hacer esto otro, y lo voy a hacer. Ya sé que no soy bueno trabajando y me duermo en el trabajo y soy muy negligente, pero por fe lo voy a alcanzar. Hermanos, esa no es fe. Eso a lo mucho es un pensamiento positivo místico a través del cual las personas piensan que por repetirlo en muchas ocasiones esto va a suceder. Y en esos círculos se llega hasta los extremos de decir, no digas esto de manera negativa, porque si lo dices de manera negativa, entonces no va a suceder. No, pero es que yo tengo mala suerte. No digas eso. No, cancela tus palabras, porque eso es no tener fe. Debes tener fe, debes creer que esto va a suceder. Hermanos, eso no es fe. No es fe el intentar autoconvencernos a nosotros mismos de que va a suceder algo que en realidad no creemos que va a suceder. Algo que nos atormenta, algo que nos preocupa, algo que vemos que no se puede cumplir. Como les decía, el comentarista William Hendrickson traduce del griego original el versículo 1 de las siguientes palabras. Fe es estar seguro de lo que esperamos y estar cierto de lo que no vemos. Voy a repetir eso. Es estar seguro de lo que esperamos y estar cierto de lo que no vemos. Estas palabras a mí al menos me suenan un poco más claras y entendibles que las de la versión 60. Y me expresan que fe es tener una seguridad de que algo va a suceder, de que lo que espero sucederá. Y esta seguridad no es de ninguna manera un autoconvencimiento en donde yo me repito a mí mismo que va a suceder algo que muy dentro de mí sé que no creo que suceda. Sino que esta fe es precisamente una convicción que trae el Espíritu Santo a nuestras mentes y a nuestros corazones de que esto va a suceder. Lo trae, como decía, en primer lugar a nuestras mentes, y aunque en determinadas circunstancias nuestras emociones puedan intentar traicionarnos, la fe que obra en primer lugar en nuestra mente es esa seguridad de que lo que yo espero sucederá. Así, por ejemplo, la fe del cristiano en la glorificación le quita el temor a la muerte. El cristiano ya no teme a la muerte. ¿Por qué? Porque tiene fe. ¿Fe en qué? ¿En que no se va a morir? No, en que la muerte solamente es la puerta para cruzar el lindero de la eternidad. Y que una vez que haya ocurrido la muerte, entonces estará adorando a aquel al que ama su alma. Ahora sí, por fin, deleitándose en la gloriosa y magnífica presencia de aquel que dio su vida para salvarlo. Y así, hermanos, pues,
La fe es una seguridad, es una certeza, es una convicción, es estar convencido de que lo que no podemos ver ha de suceder. Así, aunque siendo probado, para Abraham el tema que estaba pasando estaba en la más profunda oscuridad, la luz que provenía de la fe en las promesas de Dios le otorgó la gracia de salir victorioso de tal examen. Abraham, repito, siendo probado en este evento, hermanos, ciertamente él se encontraba en la más profunda oscuridad de qué era lo que iba a suceder. Pero la luz que la fe le proveía en las promesas de Dios le otorgó la gracia de poder salir victorioso del examen. Sabemos, como dice nuestro verso, que esta circunstancia y esta situación que Dios ordenó fue una prueba para Abraham, fue un examen. Y aunque Abraham, hermanos, no sabía el desenlace de la historia como todos nosotros lo sabemos hoy en día, para Abraham esto era algo oscuro, él no sabía lo que iba a pasar. Abraham, cuando tomó la leña a su hijo, el asno y los criados, se fue con la firme convicción de que iba a matar a su hijo. Y para él, en su mente, su hijo ya estaba muerto. Solo era cuestión de tiempo para llegar y ejecutar el mandamiento que había recibido. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué entregó a su unigénito, aquel del cual se había dicho que sería la bendición? Leamos nuevamente el verso 17 y 18. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Pero por qué lo hizo? Nos responde el verso 19 y nos dice que lo hizo pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, cuando Abraham se dirigía hacia el monte Moriah, ¿cierto? No podemos demeritar la aflicción o el dolor que tal vez él iba sintiendo y la angustia porque iba a tener que sacrificar a su unigénito. No podemos demeritar todo lo que él haya vivido y la dureza y lo fuerte de la prueba que él sufrió y lo que él tuvo que pasar mientras iba caminando esos 3 días y la agonía de su corazón de pensar que iba a matar a su hijo. Pero había una luz en su corazón que opacaba seguramente todos esos pensamientos. Había una luz que opacaba, hermanos, toda la aflicción de su corazón, pues no vemos que la Escritura nos narre que iba llorando por todo el camino, o que iba tan afligido que sus siervos o su hijo mismo le hayan preguntado: bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas llorando? ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando? Aunque Abraham ciertamente estaría muy afligido por esto, estaría pasando los momentos tal vez más angustiantes de toda su vida, los cuales no vamos a demeritar. Ciertamente podemos ver, según el testimonio de la Escritura, que la fe que Abraham poseía en las promesas de Dios era tal que podía opacar el dolor o la aflicción que podía sentir en su corazón, pues él pensaba, en primer lugar, que estaba seguro de que iba a matar a su hijo, de que lo iba a sacrificar, pero sabía, él tenía la convicción de que lo volvería a recibir.
¿Cómo? No sabía. Porque antes de eso, como nos dice el verso 18, se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Dios ya le había prometido a Abraham que era a través de Isaac que vendría la simiente santa, que vendría aquella simiente que haría circuncidar el corazón de todo su pueblo y que traería verdadera bendición a todas las naciones. Y Abraham, confiado en esa promesa y en la veracidad de Dios, él fue y llevó a cabo todo lo que Dios le había mandado, excepto la culminación del sacrificio de Isaac. En otras palabras, hermanos, Abraham sabía que tenía que obedecer a Dios, sabía que lo iba a sacrificar, pero también sabía que Dios de algún modo se lo iba a devolver. ¿Cómo? No lo sabía. Todo eso estaba en completa oscuridad. Pero nuestro verso 19 nos dice que él tenía la convicción, que él tenía la seguridad de que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos a quien él quisiera. Así que, hermanos, la fe que Abraham tenía le llevaba a creer que aunque él terminara sacrificando a Isaac, Dios se lo devolvería. ¿Cómo? Insisto, todo esto se encontraba en oscuridad para él. Él no sabía cómo iba a terminar todo esto, pero lo que él sí sabía era que Dios se lo iba a devolver, porque él ya había prometido que era en Isaac en quien se le llamaría descendencia. Así pues, él lo creyó. Y hermanos, vemos la seguridad de Abraham en la respuesta a sus siervos. Si volvemos momentáneamente a Génesis capítulo 22, ¿están ahí? Génesis capítulo 22, nos dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Estaría Abraham tratando de no escandalizar a sus siervos? ¿Estaría Abraham tratando de mentir a sus siervos? ¿Estaría tratando de buscar las palabras como para no mentir y no decirles tampoco la verdad? Hermanos, dice que les dijo: iremos allá y volveremos. Y leamos más adelante que cuando Isaac le pregunta a Abraham respecto al sacrificio, nos dice en el verso 7: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí hay algo misterioso, hermanos. ¿Estaba Abraham mintiéndole a Isaac? ¿O era que Abraham estaba mirando con los ojos de la fe más allá de lo que nosotros habríamos podido ver? Lo cierto, hermanos, es que el testimonio de la Escritura en Hebreos 11:19 es que Abraham tenía la certeza, tenía la seguridad de que Dios tenía poder como para levantar a Isaac desde los muertos. Pero esta acción, el sacrificio de Isaac, no solo le fue mandado a Abraham para su propia edificación y enseñanza, sino que estaba, hermanos, sublimemente orquestada desde la eternidad para provecho y bendición de todos aquellos que viniesen a creer en Cristo.
Cuando Dios mandó hacer estas cosas a Abraham, no solo lo hacía para bendecirlo a él, no solo lo hacía para enseñarlo y para edificarle, sino que esto, hermanos, fue orquestado de manera perfecta y sublime por Dios desde antes de la fundación del mundo, con el propósito de bendecir a todo el pueblo de Dios mucho tiempo después. Dios, hermanos, cumple sus propósitos, pues, en todo el universo. Él hace todo lo que Él ha querido. Él había establecido que a través de esta ordenanza que estaba dando a Abraham, Él habría de establecer una señal, había de establecer una parábola, habría de establecer un testimonio de la obra que Cristo vendría a hacer para salvación de su pueblo. En el plan de Dios estaba que Sara fuera estéril y que Sara no tuviera hijos. ¿Podía Dios hacer que Sara tuviera un montón de hijos? ¿Podía Dios cumplir sus bendiciones y promesas a Abraham, haciendo que Sara tuviera unos 100 hijos, si es posible? Y digo si es posible físicamente, pero me refiero a que ¿podía Dios hacer que Sara le diera un montón de hijos y que estos le dieran otro montonal de hijos a Abraham? ¿Podía Dios hacerlo? Oh, claro que podía. ¿Y por qué no lo hizo? Dios le dio a Abraham una mujer que era estéril. ¿No dice la Escritura que es Dios el que cierra y abre la matriz? Dios es el que hace todas las cosas. Así pues, Dios obró que Sara fuera estéril. Dios obró también que el hijo que tuviera Abraham fuera un solo hijo. ¿Por qué no le dio 2, como a Isaac? ¿Por qué no le dio 12 o 13 como a Jacob? ¿Por qué solo le dio un hijo? ¿Se dan cuenta de que Dios tenía un propósito? ¿Se dan cuenta de que Dios estaba ya estableciendo sus planes con Abraham? Dios, hermanos, les había dado un solo hijo a Abraham porque Él había ya planeado que había de establecer a través de su mandato una señal y parábola para todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Dios, pues, le dio a Abraham un solo hijo con un propósito. Y Dios acomodó todas las cosas en el entorno de Abraham para llegar a este punto y a este momento. Porque esta, hermanos, es la última prueba que nosotros leemos que le es dada a Abraham. Y esta, hermanos, es la más grande prueba que le es dada a Abraham. Y este es la confirmación que Dios le da por último a Abraham de sus promesas. A partir de allí en adelante, hermanos, empezamos a ver la vida de Abraham un poco más cotidiana, si se puede decir así. Pero este fue el plan perfecto de Dios, donde no solo purgaría la fe de Abraham de todo aferro a lo perteneciente a la carne y perfeccionando su fe y amor, sino que también proveería a su pueblo y al mundo de la más resplandeciente estrella en la revelación evangélica que los antiguos tendrían por muchos siglos. Dios, pues, hermanos, había orquestado este plan de manera perfecta. Aunque muchos pueden sorprenderse de este evento y decir, ¿cómo fue que Dios le pidió a Abraham que matara a su propio hijo? Hermanos, Dios
había orquestado este plan. Y este era un plan perfecto, porque Dios estaba buscando, dice el comentarista Alfred Edersheim, que él estaba buscando purgar la fe de Abraham de todo aferro a lo perteneciente a la carne y así perfeccionar su fe y amor. Esto es, que si Abraham estaba pensando que la promesa de Dios estaba basada en carne y sangre, Abraham tenía que dejar de aferrarse al hombre, a la persona, a la carne, y que su fe fuera perfeccionada en el poder de aquel que lo puede hacer todo. ¿Sí me explico? Para que Abraham no viera a Isaac como el futuro de la promesa, sino que viera a Dios como el futuro de la promesa. ¿Me explico? Para que Abraham no cayera en la tentación de pensar que tenía que sobreproteger tanto a Isaac, pues él era el único hilo que sostenía toda su descendencia, sino que él se diera cuenta de que era Dios el único que sostenía su promesa y toda su descendencia. ¿Me explico? Porque la promesa de Dios no descansaba en Isaac, sino en Dios. ¿Sí me explico? Bien. Además de eso, hermanos, con esta acción, Dios dejó como testimonio la más brillante estrella en el firmamento de la revelación evangélica que tendrían los antiguos por muchos siglos. Hasta ahora hemos visto cómo Dios vino anunciando el evangelio de la gracia en Cristo a través de muchas formas. Vimos cómo lo anunció a Adán, vimos cómo lo anunció a Noé, vimos cómo lo anunció en el pacto a Abraham, pero hermanos, esta fue la estrella más brillante que alumbró los corazones de los creyentes durante muchos siglos de la obra que Cristo vendría a hacer. Y decimos que durante muchos siglos, pues no vendría ningún otro paralelo de la obra de Cristo más fiel y más evidente hasta que no viniera Moisés y la ley. Pero antes de eso, en ese intervalo, no hubo, hermanos, paralelo semejante a Cristo y de su obra que este que nosotros leímos hace un momento. Era como la voz del profeta diciendo: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Era como el anuncio evangélico de lo que la gracia de Dios en Cristo haría para perdonar el pecado de todo su pueblo. Dios había dicho que traería salvación en la simiente de Abraham, pero hasta este momento no había dicho cómo lo había de hacer. Cómo esta simiente sería de bendición. Pero con este evento, Dios dejó anunciado y establecido el método que Él utilizaría para el perdón de los pecados de su pueblo. Así que tengamos en cuenta que Dios es un juez justo y perfecto y que exige que cada persona pague por sus pecados. Que cada persona pague por cada mentira, por cada robo, por cada engaño, por cada burla, por cada golpe, por cada inmoralidad que haya cometido o que haya deseado cometer. Pero en esta acción revelada en Abraham, Dios estaba estableciendo, hermanos,
que era a través del sacrificio del Hijo de Dios que los pecados del pueblo de Dios mismo serían perdonados. Pero en esta maravillosa escena, Dios estaba revelando con detalle la manera en que había de justificar al impío. Y esto es a través de la sombra del sacrificio de Cristo. Hermanos, este acontecimiento fue una sombra que Dios dio para dar testimonio de lo que Cristo vendría a ser, de cómo Cristo vendría a justificar al impío. Y en esta sombra encontramos varios puntos de similitud. El primero de ellos es que notemos que solamente suben padre e hijo al monte, Abraham e Isaac. Los criados y el asno se quedan abajo, lo cual era sombra de la realidad que Cristo cumplió al comparecer Él solo en el monte Calvario ante el Padre y ser sentenciado a muerte y sufrir en sí mismo toda la justa y santa ira de Dios contra el pecado de su pueblo. Hermanos, así como Abraham e Isaac subieron solos al monte, así Cristo se presentaría en el monte Calvario, subiría solo, abandonado de sus discípulos, a presentarse delante de Dios como representante nuestro de nuestros pecados. Querido amigo, si tú no te has arrepentido genuinamente de tus pecados, tú tendrás que comparecer delante de Dios, tú y Dios solos, y no habrá nadie que te pueda ayudar. No habrá nadie que te pueda defender. No habrá nadie que pueda hablar por ti. Por eso Cristo estuvo solo delante del Padre. Como representante nuestro, se presentó al juicio en el monte Calvario y allí fue declarado culpable por todos nuestros pecados. La carga de nuestra culpabilidad le fue imputada a Él, y la ira justa y santa de Dios cayó sobre Él en el monte Calvario. El Padre iba a sacrificar a su propio Hijo en ofrenda y holocausto expiatorio, y esto era por los pecados de su pueblo. Pues dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3, que Dios ya tenía establecido que habría de sacrificar a su Hijo. Como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, no era que Dios mandó a Cristo a ver si acaso sucedía que se juntaban todas las circunstancias y se acomodaban todas las circunstancias de manera que al final terminara muriendo. Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo que Cristo moriría. Todo estaba dentro de su plan, todo estaba dentro de su control. Así que, aunque aquellos que le mataron fueron completamente responsables de sus acciones, todo estaba ya determinado en el consejo de Dios. En el anticipado consejo de Dios estaba ya establecido que Cristo había de morir. Así, hermanos, Dios hizo pagar a su Hijo en expiación por los pecados de su pueblo. El segundo paralelo de esta sombra del sacrificio de Isaac es que, así como Isaac era el unigénito de Abraham, así Cristo era el sublimemente amado Hijo de Dios. Era el deleite de su alma.
era la complacencia de su corazón, era su gozo cumplido. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, y son más de uno, nosotros, hermanos, les amamos con todo nuestro corazón, y les estimamos, y procuramos su bien, y guardar su vida de todo. Pero cuando tenemos un solo hijo, cuando hay un solo hijo, hermanos, todas nuestras esperanzas dependen de un solo canal y de un solo punto. Y entonces nuestro amor, entonces nuestra esperanza, nuestro deleite y todo se cierra a un solo individuo. Entonces, hermanos, nos dice la Escritura en la oración sacerdotal de Cristo que Cristo y el Padre tenían una comunión tan deleitable desde antes que el mundo fuese. Gozaban, hermanos, de una relación tan íntima y sublime desde antes de la fundación del mundo. El Hijo era el todo del Padre. En Él estaba toda su complacencia. En Él estaba todo el deleite de su alma. Él era su amado. Por eso cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, le dice: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Así, hermanos, Dios a su único hijo, al que amaba más que cualquiera de nosotros jamás podremos amar a nuestros hijos, entregó a su unigénito. El amor de Abraham por su hijo Isaac, hermanos, aunque hubiese sido el más perfecto de los amores paternos en esta tierra, era una muy débil sombra del amor verdadero con el que Dios amaba a Cristo, a su unigénito. Porque Isaac seguro en alguna manera desobedecía, pero Cristo era perfecto. Isaac en alguna manera decepcionaba o decepcionaría a su padre, pero Cristo era perfecto. Cada uno de nosotros hubiéramos merecido ser sacrificados en ese altar, pero Cristo era perfecto. Y así, miremos cuál amor ha mostrado el Padre, que entregó a la muerte al ser más perfecto del universo. Cuando nosotros vemos algo perfecto, tratamos, hermanos, de preservarlo. Pero Dios, miren cuál amor tuvo Dios, que entregó al ser más perfecto del universo, a Cristo mismo. La tercera similitud y paralelo de la sombra del sacrificio de Isaac con la obra de Cristo es que de la misma manera como Isaac cargó la leña, así nuestro Señor Jesucristo llevó la cruz hasta el Calvario. ¿Recuerdan ustedes que dice la Escritura que Abraham puso en Isaac la leña para que la llevara cargando hasta arriba? Y aquí encontramos también a Cristo llevando su cruz, subiendo ese monte hasta la cima, para sobre ella ser sacrificado. ¿No observamos, hermanos, cuán grande similitud hay en este paralelo y en esta sombra? Isaac llevaba cargando el objeto con el que sería sacrificado. Y así, o mejor dicho, sobre el cual sería sacrificado. Y así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo subió el Calvario cargando
también su cruz. Él llevó en esa cruz la maldición, el oprobio, la culpa y la vergüenza de todos sus pecados y los míos. Pues la cruz, hermanos, nos dice el apóstol Pablo que era un sinónimo de la maldición y de la vergüenza. Pues escrito está: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. El cuarto paralelo es que el Padre ató a Cristo para morir en manos de pecadores, según nos dice Juan capítulo 19, versículo 11, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pilato: tú, la autoridad que tú tienes es la que te ha sido dada del cielo. No tendrías ninguna autoridad sobre mí que no te fuere dada del cielo. Y así como Abraham ató a su propio hijo para ponerlo sobre el altar del sacrificio, así, hermanos, así Dios el Padre ató a su propio hijo, a su unigénito, a través de los medios y las cuerdas humanas. Así Dios concedió poder y autoridad a aquellas personas que habrían de atarlo y de colocarlo en el lugar de su sacrificio. Hermanos, no hay forma de entender el Evangelio sin reconocer la interacción entre el Padre y el Hijo. Si ustedes han notado, hasta ahora hemos estado viendo una interacción de un padre y de un hijo, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, una y otra vez. El Evangelio no puede ser bien expresado por el patripasionismo. No puede serlo, hermanos, tampoco por el monarquianismo, o por el sabelianismo, o por el arrianismo, o cualquiera de esas otras corrientes heréticas que dicen que no hay distinción alguna entre el Padre y el Hijo. Así, hermanos, el Padre pues ató a su Hijo para que fuera entregado a la muerte. Mi amigo, tú eres quien debía ser atado y puesto en ese altar. Tú eres quien debía ser atado y muerto, y de manera muy justa por tus pecados. Pero no fue así, porque no eres ni serás digno de tal honor. Porque si alguno de nosotros hubiese sido atado y puesto en ese altar, no habría sido suficiente para pagar la gran deuda de nuestros propios pecados, mucho menos de los de nuestros semejantes. Tenía que ser atado uno cuya dignidad fuera infinita. Tenía que ser atado uno cuyo valor fuera inmensurable, para que el sacrificio que éste hiciera pudiera cubrir justamente el pecado de todo su pueblo, y que posee, sí, el poder y la capacidad de haber pagado todos los pecados de todos los hombres durante toda la historia y aún de los ángeles mismos. Pero que no significa, como hemos dicho en otras ocasiones, que lo haya hecho exactamente con ese propósito. Con el propósito de pagar por todo aquel que pecó delante de Dios. El quinto paralelo es que así como Isaac no se resistió a ser atado y puesto sobre el altar, así Cristo, hermanos, se entregó a sí mismo voluntariamente. Y nos dice en Juan 10:18, yo pongo mi vida
ustedes no me la quitan. Yo pongo mi propia vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y así, hermanos, pudiendo Cristo solicitar 12 legiones de ángeles, renunció a su propia vida, no sin antes haber renunciado a los privilegios que la naturaleza divina le conferían y le merecían. El más grande sacrificio que Cristo hizo fue despojarse de los privilegios que la naturaleza divina le conferían. Fue que, siendo Dios, hermanos, Él se despojó de todos los privilegios de su divinidad para hacerse como nosotros. Y después de eso, no terminó allí, sino que aún después se humilló más que ninguno de los hombres jamás se ha humillado. Más que ninguno de nosotros orgullosos nos hemos querido humillar. Él se humilló hasta lo sumo. Él obedeció aún en las situaciones y circunstancias más injustas. Él se sometió, hermanos, a las circunstancias más atroces e injustas y no dijo ni una sola palabra. Así, hermanos, el sexto paralelo de la sombra del sacrificio de Isaac es que Abraham tuvo por muerto a su hijo por 3 días, lo cual fue sombra de los 3 días que Cristo estaría en el sepulcro. Como les decía al principio, Abraham, cuando se dirigía hacia el monte, Abraham estaba seguro de que sacrificaría a Isaac. Para él, Isaac ya estaba muerto. Solo era cuestión de tiempo para llegar al monte y sacrificarlo. Así que, para Abraham, Isaac estuvo muerto durante 3 días. Y consecuentemente, el séptimo paralelo es que así como Isaac era como si después de 3 días volvía a la vida, así Cristo, al final de los 3 días, resucitó para nuestra glorificación. Y nos dice Hebreos capítulo 11 en el verso 19, que Abraham creía que Dios era poderoso para devolverlo aún de los muertos. Y dice, en donde en cierta forma se lo devolvió. ¿Por qué? Porque para Abraham ya estaba muerto. Y cuando Dios le impidió que concluyera el sacrificio, Dios se lo devolvió de entre los muertos. Y así, Cristo volvería a la diestra del Padre después de ese glorioso sacrificio que Él hizo en la cruz. Después de aquellos 3 días que permaneció en la tumba, hermanos, volvería nuevamente gozoso, llevando sus gavillas a sentarse a la diestra del trono de Dios. Así, hermanos, en último lugar, el último paralelo que encontramos en el sacrificio de Isaac respecto a la obra de Cristo es que Dios se proveyó de una ofrenda sustitutoria. Recordemos cómo después que el ángel impide a Abraham el sacrificio, enseguida Abraham encuentra un carnero atorado entre los matorrales por sus cuernos, lo cual es una obra indicatoria, hermanos, de la obra sustitutoria que Cristo venía a hacer al morir en lugar
de nosotros. Isaac ya estaba dado por muerto, así como todos nosotros estuvimos dados por muertos y algunos todavía lo están, muertos. Pero Dios se proveyó de un carnero, se proveyó de un cordero para evitar la muerte eterna de aquellos que vendrían a creer en Cristo. ¿Qué más amor quieren de Dios? ¿Qué más grande amor puede manifestarse de Dios? Hay muchas personas que dicen, es que deben de hablar del amor, deben de manifestar el amor, deben de enfocarse en el amor. Pero cuando ellos hablan de eso se refieren básicamente, hermanos, a que no se les confronte con su pecado y en el mejor de los casos a que se hable de las cosas buenas que Dios por amor ha de hacer con nosotros, y refiriéndose a que Dios me va a dar dinero, que Dios me va a dar una casa, que Dios me va a dar un carro o que Dios me va a dar cosas materiales. Pero hermanos, el amor de Dios se derramó y se manifestó en la necesidad más profunda del ser humano, en su necesidad de ser librado del infierno, de la condenación del infierno y el poder del pecado en su vida. Esa es la manifestación más grande del amor de Dios. Y aunque, hermanos, nosotros permanezcamos impasibles ante tan gran amor, hermanos, esto es una realidad tan insondable que nosotros no alcanzamos a entender, que si alcanzáramos a entender al menos un poco, estaríamos postrados delante del trono, adorando al Señor. Y hermanos, así, el sacrificio de Isaac vino a ser un anuncio evangélico de la obra que Dios haría en Cristo, entregando a su único Hijo para el perdón de los pecados.